sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística, noticias, entrevistas, reportajes, la actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Lorena Ludeña, Pablo y Lindon San Martín Rodríguez. Los sucesos del sur del Ecuador y del mundo, prensa radial. De Cuencas, de Azogues, de Cañar, de Riobamba, de La Tacunga, de Guaranda, de Guayaquil, de todo el país. Sintoniza SR Radio. En prensa radial, el análisis político del momento. Iniciamos el proceso informativo a través de su noticiero Prensa Radial y en estos momentos vamos a mantener información con el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, exdiputado de la República a nivel nacional, con quien vamos a hacer información dentro de lo que es cómo él califica el informe a la nación por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, en estos 3 años de ejercicio de la presidencia de la República. Ingeniero, bienvenido. ¿Cuál es su lectura sobre el informe a la nación? Buenos días. Buenos días, distinguido licenciado. Un saludo cordial a usted y a toda su distinguida radio audiencia. La primera pregunta que debe asaltarnos en este diálogo es: ¿quién presentó el informe a la nación? Yo considero que el informe presentado es del gobierno del presidente de la República, obviamente, Lenín Moreno, de Alianza País, eso hay que recordarlo, no solo del último año de su gestión, sino de los 13 años de los gobiernos del correato corrupto que han desgobernado al Ecuador desde el año 2007. Me explico. Alianza País ha gobernado con Rafael Correa y Lenín Moreno, luego lo hizo con Rafael Correa, Jorge Glass, y ahora lo está haciendo con Lenín Moreno, Jorge Glass, Alexandra Vicuña, que están presos por delincuentes y reemplazados por Otto Sonderhorner. Debe quedar clara una cosa: el gobierno de Lenín Moreno es parte de los 14 años del correato corrupto. Que no nos vengan ahora el delincuente prófugo de Rafael Correa y los demás miembros de su banda de delincuentes con cara de yo no fui, a decir que no tienen nada que ver con el desbarajuste de hoy. Yo no fui. ¿Cómo así? Dicen los quiteños. Prohibido olvidar que Lenín Moreno fue impuesto como presidente de la República por el gobierno de Rafael Correa mediante el mega fraude electoral del 2017. Y además, que los ministros y demás altos funcionarios del gobierno de Lenín Moreno fueron parte de la misma banda de Correa durante años. Ahí está doña María Paula Romo, Juan Sebastián Rondán, Wright, Alejandra Ocles, Paul Granda, Jorge Guates, Esteban Albornoz, este señor que está de asambleísta, involucrado en el caso de corrupción de Manduriaco, de la construcción de la central hidroeléctrica de Manduriaco, que no debería estar en la asamblea, sino en la cárcel. Está también ahí la presidenta de la Judicatura, el contralor Celi, que fue vicecontralor durante los 10 o más años de ese otro prófugo que anda por Miami por delincuente, el presidente de la Asamblea Nacional. En fin, los que están gobernando ahora son los mismos de ayer. Esto debe quedar muy claro. Son ellos parte del correato corrupto. Por eso yo digo que el informe a la nación del presidente Lenín Moreno demuestra el fracaso de los 13 años de gobierno del correato corrupto. Por allá en las redes sociales me dicen: ingeniero Moreno, usted hace buenos análisis, pero de nada lo mete a Correa en esto porque nada tiene que ver. No, señores. Hay que dejar las cosas muy en claro. Porque no podemos dejar afuera a este señor que ahora pues se quiere lavar las manos y para decir que ahora pues está combatiendo la corrupción del gobierno de Lenín Moreno, que está combatiendo las medidas antieconómicas de este gobierno,
y que él no tiene nada que ver. El pueblo debe tener plena conciencia de esta realidad. Yo no estoy hablando mentiras ni insultando a nadie, estoy hablando realidades. Y eso Pero por otra parte también, distinguido licenciado, debemos observar que ha formado parte de este correlato durante los 14 años otros sectores políticos y económicos que ahora nos quieren asumir con cara de yo no fui. No olvidemos, por ejemplo, que el señor Guillermo Lasso fue uno de los financistas del gobierno de Correa. Él mismo lo dijo públicamente, Correa y Lasso lo dijeron, que le entregó dinero para la campaña y fue parte del gobierno. Y uno de los principales beneficiarios de toda la política económica de estos 14 años del correcto corrupto. Y ahora sigue siendo parte del gobierno de Lenín Moreno, fíjense ustedes. Igual cosa ocurrió con ese otro sector político de social cristianos encabezados por Jaime Nebot, que no hay que olvidar que él formó parte de todo ese contubernio para la venta del puerto de Osorca a una empresa árabe en donde están metidos grandes sectores de la oligarquía guayaquileña, hablando entre otros el grupo Nobis de doña Isabel Novoa, en donde está metido también Jaime Nebot de Lasso. Esto debe quedar bien claro, por eso me permito utilizar estos minutos para dejar bien en claro quiénes son los que han presentado el informe a la Nación el 24 de mayo en el Parlamento Nacional. Señor ingeniero, cuando usted dígame. Cuando usted manifiesta son 13 años de lo vivido del correísmo y sigue inquistado el correísmo, más bien sería que los mismos funcionarios de los 13 años continúan en el gobierno de Lenín Moreno y esta es la realidad, que el Ecuador no ha cambiado en nada, señor ingeniero. Así es, usted lo ha dicho muy claramente. Son los mismos que han gobernado desde el 2007 hasta el 2020. Ellos son responsables directos del caos que vive la nación. Teniendo nombres Rafael Correa, Lenín Moreno, Jorge Glass y los demás. Y cuando decimos los demás, hablamos de todos los gabinetes ministeriales de los últimos 13 años. Hablamos de los asambleístas de los últimos 13 años. Hablamos de los miembros de las Cortes de Justicia de los últimos 13 años, de la Fiscalía, hablamos de la Contraloría, hablamos de los funcionarios nacionales, directores nacionales, muchos prefectos, alcaldes. Todos ellos son parte de la responsabilidad del caos que está viviendo el Ecuador. Esto debe quedar muy claro, señores, porque aquí hay ciertas confusiones a propósito de que ya vienen las elecciones del 2021, en donde los responsables de la crisis, los responsables y beneficiarios de la crisis, pretenden nuevamente asaltar el poder para seguir haciendo lo que han hecho durante estos 13 años y durante los últimos 40 años que han desgobernado la patria y nos han conducido a la tragedia nacional que estamos soportando. Ahora, ingeniero, Una segunda parte, dígame. Usted fue legislador, fue diputado nacional. Yo recuerdo que cuando el presidente de la República daba su informe a la Nación cada 10 de agosto anteriormente, pero allí se conformaba una comisión de legisladores para que analicen el informe a la Nación y presenten ellos si se ha cumplido de acuerdo a lo que él dio a conocer en la Asamblea, en el Congreso Nacional en ese entonces, y se lo calificaba y se hacía observaciones. Hoy no observamos eso, señor ingeniero, de que se conforma una comisión de asambleístas para que dé a conocer cómo se ha ejecutado el ejercicio anual de la Presidencia de la República, señor ingeniero. Así es, durante los 13 años usted jamás ha escuchado que el Parlamento se ha pronunciado sobre los informes que ha presentado Correa, ha presentado Lenín Moreno. En ningún momento hablan lo que les da la gana, dicen lo que quieren y nadie dice nada en el Parlamento Nacional. Y no lo dicen porque precisamente la mayoría del Parlamento ha estado en manos de parlamentarios gobiernistas sometidos a las órdenes, a los designios y a los intereses del Poder Ejecutivo. Entonces esto son ya como una pequeña, como una fuerza, como un teatro, en donde van y se presentan los actores y dicen su bla bla bla, y aquí no ha pasado nada. Pues yo quisiera resaltar, mi estimado licenciado, que la segunda parte de este comentario que estamos haciendo tiene que ver en qué condiciones se presenta el informe.
El informe a la nación se lo da en medio de dos funestas y mortales pandemias. La primera pandemia, que es la más importante, es la pandemia de la crisis económica, política, social y moral del fracasado Estado del Correato corrupto, montado en Montecristo en el 2008 por Rafael Correa y los demás miembros de su banda. Y la segunda pandemia, asimismo muy grave, que sobrevino hace pocas semanas atrás, la pandemia mundial del coronavirus, que ha desnudado la terrible crisis sanitaria del Ecuador, especialmente en nuestra querida Guayaquil, que tiró abajo pues el famoso modelo exitoso de los socialcristianos de Europa, que decían que era la maravilla del mundo, y estamos viendo que esos son caos. Pandemia, que desnudó también la crisis de todo el mundo capitalista en general, porque tenemos que ver lo que está pasando en Estados Unidos. 40 millones de desempleados en menos de un mes. Lo que está pasando en Brasil, donde un estúpido como ese presidente de Brasil que dijo que esto era una gripecita, que no había que tener cuidado. Ahora Brasil está en el segundo lugar de los afectados por la pandemia. Lo ocurrió en Italia, en España, en Gran Bretaña, donde el primer ministro de Gran Bretaña también dijo que no, que había que dejar pasar cerca de 40.000 muertos. Entonces esta es la segunda pandemia en la que se presenta este informe. La primera, la crisis del Estado; la segunda, la pandemia del coronavirus, que están entrelazadas, pero que hay que diferenciar una de la otra, porque a veces se quiere mezclar esto para confundir a la gente. Y pienso que el informe que presentó el presidente de la República lo hizo en la más absoluta de las soledades, más solo que nunca. No solo el hecho de que estaban ahí pues enmascarados unos cuantos funcionarios del gobierno aplaudiendo al presidente, sino más que nada porque las encuestas de última hora nos señalan que solamente un 14% de ecuatorianos todavía sigue creyendo en el actual gobierno y su presidente. Me pregunto, ¿cómo se puede gobernar un país con el 86% de la gente en contra? Esto es inaudito. El país no puede seguir en estas condiciones. Pues esto también hay que resaltar, que el presidente de la República, de Alianza País, del Correato corrupto, de 13 años de gobierno del Correato corrupto, lo hace en la más absoluta soledad. Claro, cuando usted dice, señor ingeniero, el 86% de los ecuatorianos muestran un descontento a la administración del presidente Lenín Moreno. En otras palabras, señor ingeniero, estamos diciendo que el Ecuador le está revocando el mandato al presidente Lenín Moreno porque no tenemos quien esté administrando coherentemente el Estado ecuatoriano, ingeniero. Evidentemente. El presidente Lenín Moreno no tiene respaldo de la población, tiene rechazo de la población. Por eso vuelvo a decir, ¿cómo se puede gobernar con rechazo del 86%? Lamentablemente, las circunstancias que estamos viviendo, pues de un arresto domiciliario nacional, y hemos llevado 2 meses de arresto domiciliario sin salir de casa para proteger la vida, porque somos conscientes de eso. Personalmente soy consciente de eso, que si salgo pues a la plaza, salgo a algún lado, me expongo a ser afectado por el virus y a morir. Eso mucha gente no lo entiende. Y lamentablemente nos va pisoteando el semáforo rojo, el semáforo amarillo, pasa por encima y les pone a circunstancias que ojalá no se produzcan, porque puede haber un rebrote de la epidemia terrible, en donde tendrán que asumir responsabilidades los que dan el paso a semáforo amarillo, como el caso de Guayaquil. La señora alcaldesa rápido cede a las presiones de los grandes intereses económicos de empresarios corruptos, que lo único que les interesa es el billete, y dice, vamos al amarillo. Vean que usted cómo está eso. Esperemos que no ocurra una mayor tragedia en Guayaquil y ahora en Quito. Ojalá pues estos señores de acá del municipio, el alcalde de Quito, no ceda a esas presiones. Hay que dar un paso al amarillo cuando haya la seguridad de la población. Lo primero es la vida de la población, no los billetes de los grandes empresarios. Señores, entendamos esto. Claro. Es sencillo el problema. Ahora, ingeniero, cuando usted bien lo analiza, en este momento estamos viviendo varias crisis.
La una que es a nivel mundial el coronavirus, pero la que nos ha afectado bastante aquí en el Estado ecuatoriano es la corrupción. Entonces, en este momento podemos estar hablando, señor ingeniero, de un Estado fallido en gobernabilidad y sería necesario de buscar un gobierno transitorio para prepararnos a las próximas elecciones, señor ingeniero. Yo diría que estamos viviendo no solamente un Estado fallido, licenciado, sino un Estado fracasado totalmente. Este Estado ha fracasado, no sirve, no vale, hay que desecharlo. Y la única forma de desecharlo es a través de la acción de la población. Constitucionalmente hablando, ahorita legalmente lo que le queda al Ecuador es ir a las elecciones del 2021. Ya pasó, pues, la fecha en que podría haberse decretado una muerte cruzada, que dicho sea de paso no hubiera resuelto nada. Ahorita, ¿qué es lo que dice la gente? Bueno, que termine el presidente de la República como de lugar para que haya las elecciones. Eso piden Novoa, Lazo, los demás. Lo ideal sería pues que hubiera una conciencia nacional y formar un gobierno de transición, de coalición democrática, patriótica, en donde confluyen representantes de los sectores más representativos, valga la redundancia, de la sociedad ecuatoriana, que estén representantes de los trabajadores, del campo, de la ciudad, de las universidades y escuelas politécnicas, de los profesionales en las distintas ramas de las profesiones universitarias, ingeniería, medicina, economistas, etcétera, que estén representantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los transportistas, de los artesanos, de los maestros, de los estudiantes, de las mujeres. Un gobierno de esas características que nos pueda dar un poco de confianza, de esperanza de salir de esta situación del abismo en que estamos hundidos. Pero eso lamentablemente no hay la conciencia suficiente. Cada cual está mirando pues para su interés de grupo politiquero, la campaña de Novoa, la campaña de Lazo, la campaña de Paz, la campaña de por aquí y por allá. No se pone el interés nacional por delante. Nosotros sí lo ponemos a ese interés nacional por delante y decimos, señores, hay que formar un gran frente patriótico de salvación nacional y pueda ir a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que eche a la basura esta constitución de Montecristi del Correato corrupto, que meta preso a todos los ladrones que se han robado 70.000 millones de dólares y ese dinero se lo recupere para atender las necesidades de la gente, que elabore una nueva constitución en donde se recoja el sentimiento de progreso, de prosperidad de los ecuatorianos, con nuevos temas de economía nacional, mixtos, donde participe el Estado, participe el sector público, privado, comunitario de manera correcta. Un gobierno que esté integrado por gente honesta, con gente capacitada, con gente responsable, con gente que no tenga rabos de paja, que no sea responsable del caos que vive el Ecuador, que sí los hay. Somos 17 millones de ecuatorianos que no somos corruptos, no somos ladrones, no somos irresponsables. Un pueblo trabajador, un pueblo inteligente que se merece otro destino, no el que nos han dado estos 40 años de la politiquería corrupta, de la partidocracia corrupta y ahora del correato corrupto, porque la palabra engloba a todos estos malos gobernantes es la corrupción, la irresponsabilidad, la incapacidad, ser vendepatrias, porque han vendido al Ecuador por pedazos a los intereses extranjeros, ayer a las empresas chinas, ahora a las empresas de bancos norteamericanos, al Fondo Monetario Internacional, pero el fondo es el mismo, se retasea el Ecuador, se subasta la patria, TANE, el IES, todos quieren venderlo a las garras de los grandes empresarios que son responsables del caos que vivimos. ¿Dónde está la empresa privada ahora para asumir la sanidad pública? ¿No decían que había que privatizar todo? ¿Dónde están? Regalando 5.000 kits, regalando 20.000 inyecciones. No, señores, veamos con claridad la realidad cruda que estamos viviendo y veamos también con claridad los pasos que debemos dar para salir de este abismo. El pueblo no puede esperar que sus lobos que lo comen le den la salvación.
El pueblo ecuatoriano tiene que confiar en su inteligencia, en su capacidad de trabajo, en su decisión de sacar adelante al país, de sacar adelante la vida de los ecuatorianos. No nos queda otra, licenciado. Por eso yo vengo insistiendo en la necesidad de formar ese frente patriótico, y hay que hacerlo con todos estos sectores. Yo llamo cordialmente a los representantes de todos estos sectores sociales del país a que reflexionemos sobre esto, pongámonos de acuerdo, armemos una gran reunión nacional en donde podamos hacer un planteamiento distinto a los que nos está haciendo el gobierno y los demás sectores de la oligarquía nacional. Mire usted las soluciones que nos están planteando, ¿cuáles son? Más impuestos, más desempleo, venta de los sectores públicos, nada de afectación a los grandes intereses de las oligarquías. Yo propuse, y ahora le voy a enviar una comunicación al presidente de la República con mi planteamiento para buscar recursos para salir de esta coyuntura grave que estamos viviendo. ¿Cuál es el planteamiento concreto? Primero, que se revoque esa decisión absurda que tomaron de perdonar 4.500 millones de dólares a los grandes empresarios que debían al SRI. Ese dinero deben recuperarlo, señores, para atender a las necesidades de alimentación de la gente que se muere de hambre, mientras la gran oligarquía disfruta de sus beneficios. Que se recuperen esos 4.500 millones, está en manos del Ejecutivo y del Parlamento. Y decir, frente a esta tragedia que estamos viviendo, señores, nos disculpan, este dinero vuelve a la Caja Nacional. Que hay una medida concreta. Y otra medida concreta, que ahora que están anunciando el presidente de la República, lo dijo el 24 de mayo, que va a tomar medidas para afectar a los que ganan más de 5.000 millones, de 5.000 dólares, y a las empresas que han ganado más de 5 millones. No, señor. Afectemos a los principales beneficiarios de la crisis. ¿Quiénes son? Los grandes banqueros, los dueños de los bancos, y los dueños de las 500 más grandes empresas que operan en el Ecuador, nacionales e internacionales. Yo lo planteé hace varias semanas, lo repito ahora. Una medida para recuperar o recaudar el 50% de las utilidades de los dueños de los bancos y de las 500 más grandes empresas que operan en el Ecuador. Estamos hablando de Claro, de Movistar, de las empresas petroleras, hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Y allí una medida concreta, práctica, que no afecta al pueblo, que beneficia al pueblo ecuatoriano, que afecta sí a los grandes oligarcas de este país, responsables del hambre, la miseria del pueblo. Pero, ingeniero... Pero este gobierno no las toma, porque son parte de ellos. Exactamente, a eso iba. Usted puede hacer la propuesta, pero lamentablemente no le dan oídos para ejecutar dicha propuesta que vaya en beneficio de los ecuatorianos. Entonces, lo que usted también está planteando es llegar a una concertación de todo el poder político y social del Ecuador para enrumbar lo que sería en la organización de las próximas elecciones y poder determinar los aspectos de no exprimirlo al pueblo ecuatoriano y exprimir lo que sería las grandes transnacionales, señor ingeniero. Claro, lo que nos corresponde a los ecuatorianos y al país es pensar en el pueblo y pensar en el país, no pensar en las grandes empresas nacionales y extranjeras, no. Pensemos en la alimentación de la población ecuatoriana. Y cuando digo esto, le digo como expresidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador y expresidente del Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos. Nosotros sabemos los problemas de la economía agraria, de la economía en los diferentes campos de la ingeniería. En el sector agrario, por ejemplo, que está abandonado 40 años, se necesita una profunda transformación agraria. Volcar la economía al campo, señores. Ese es el presente y el futuro de la patria. Allá hay trabajo para millones de ecuatorianos, pensando en que si se da la atención prioritaria al sector agrario, primero se va a dar trabajo a toda la gente del país, porque el agro está en todas las provincias y cantones del Ecuador. Segundo, tiene que pensarse que esa producción agraria va a servir para dar alimentación a los 17 millones de ecuatorianos, inclusive para exportar productos agropecuarios. Ahora, con motivo de la pandemia, quedó muy clarito
que de nada nos sirve Netflix, de nada nos sirve el cine, de nada nos sirve el fútbol, de nada nos sirve las discotecas. Lo que sirve es la alimentación de la gente. Y ya lo anunció, comida, ingeniero, y ya lo anunció en el informe a la Nación de que pide regresar al campo, señor ingeniero, el presidente de la República, pero pide regresar al campo sin ninguna directriz. Por ejemplo, y usted conoce muy bien el tema, señor ingeniero. El Ministerio de Agricultura y Ganadería no ha servido para nada en estos 13 años, solamente ha servido para hacer propaganda política y nada más, señor ingeniero. Eso ha sido un desastre tras otro en el sector agrario. Nosotros varias veces hemos tenido reuniones con varios de estos ministros de Agricultura que son de periodo corto. Y les hemos explicado, les hemos planteado las medidas, nunca hicieron caso. Empezando por el ex vicepresidente Glass, ahora preso por ladrón. El 24 de julio del 2013 fuimos una delegación de la Sociedad de Ingenieros de Ecuador presidida por mí y le planteamos, cuando hablaban de del famoso cambio de la matriz productiva, y ellos habían establecido cuatro pilares de la matriz productiva, que ahí lo dijeron: petróleo, minería, electricidad y talento humano. Eso yo le dije al entonces vicepresidente: señor vicepresidente, ¿son los 4 ejes o no? Sí, esos son. Y le pregunté: ¿y el agro dónde está, señor vicepresidente? ¿Dónde está? Entonces dijo: ese es un eje transversal que va... No. El agro en el Ecuador es el eje principal de la economía nacional, porque este país, señores, dejará de ser petrolero en 10, 15, 20 años, dejará de ser minero en 10, 15, 20 años, pero nunca jamás en la vida el Ecuador dejará de ser un país agrario, agropecuario, agroindustrial. Y no hicieron nada, absolutamente nada. El farsante de Rafael Correa en 2012 dijo: mi gobierno ha hecho esto, este otro, y lo que sí debo reconocer es que estamos en deuda con el agro. Reconoció que estaba en deuda con el agro, jamás pagó esa deuda, ni lo han pagado hasta ahora. Y ni lo va a pagar. Ahí se necesitan mentes lúcidas, ahí se necesita gente conocedora del problema agrario del país. Hay miles, 30.000 o más, 40.000 ingenieros agrónomos en Ecuador que están en el desempleo, la mayoría de ellos. Y este país va al garete en el agro, ya mismo importar de alimentos. Y este gobierno dice: sí, nos vamos a preocupar del agro, vamos a dar algunas créditos a bajo interés, a 5% de interés. ¿Cuántos créditos? 50.000, 100.000. No, señor, esas son bagatelas. Se necesita un cambio profundo en el agro ecuatoriano, empezando por el problema de la tenencia de la tierra. Ya no se trata ahora de distribuir la tierra, porque ya está más que redistribuida, retaseada. Se trata de organizar unidades de producción grandes, de 500, de 1.000 hectáreas o más, para poder introducir la mecanización agrícola y elevar la producción, la productividad. ¿Cómo se puede elevar la productividad con mecanización agrícola, con unidades de producción de 1.000 hectáreas, 1 hectárea, 2 hectáreas? Imposible. Eso no lo toca. Nosotros le hemos planteado durante varias reuniones a estos ministros incapaces, irresponsables. Hemos planteado la necesidad del manejo de cuencas hidrográficas, técnicamente hablando, para poder aprovechar de mejor manera pues, la tierra que tenemos, los suelos que tenemos, el clima que tenemos, que cada vez está más deteriorado. Jamás han hecho caso. No hay una sola cuenca hidrográfica de las 2.000 cuencas, subcuencas y microcuencas manejadas técnicamente. Y lo que es más, el problema que está viviendo ahora Coca-Cola Sinclair obedece a eso. Y en el año 2005, cuando fui la primera vez presidente de la Sociedad de Ingenieros, planteamos la necesidad de que si se va a construir Coca-Cola Sinclair, primero se maneje la cuenca hidrográfica. Y no lo hicieron. Y ahora mire cómo estamos. El oleoducto quebrado cada rato. Lo mismo va a pasar con Coca-Cola Sinclair y las demás centrales hidroeléctricas, porque ninguna de las centrales hidroeléctricas tuvo el manejo de cuencas hidrográficas como debe ser. Recuerde usted lo que pasó allá en Cuenca, en el Caupe.
Se vino la montaña encima. Un desastre. Eso va a pasar en las centrales hidroeléctricas. Ya está pasando. Nosotros tuvimos la responsabilidad de hacerles ver hace años. Nunca escucharon. Ahora lo vuelvo a repetir. Se necesita manejo de cuencas hidrográficas, técnicamente hablando. Y eso lo pueden hacer y lo deben hacer los ingenieros agrónomos que están preparados para eso. Pero estos gobiernos corruptos, incapaces, no escuchan la voz del pueblo ecuatoriano. Por eso se necesita un nuevo gobierno, un gobierno del pueblo, Exactamente. que haga las cosas de manera distinta. Ahora, ingeniero, claro, todos tenemos derecho a protestar. No estamos en contra de la manifestación ni de las protestas que salgan a las calles para exigir respeto a nuestros derechos constitucionales. Pero a mi entender, señor ingeniero, no sé si usted concuerda con mi criterio. En este momento salir a las calles para exigir el respeto a los derechos constitucionales, principalmente el derecho al trabajo, quedaría en segundo plano, señor ingeniero. Más bien yo saldría a la calle, ¿en qué sentido? Exigir condena por traición a la patria durante estos 13 años. Exigir que el gobierno nacional comience a repatriar los recursos económicos que fueron llevados por la corrupción y que hasta el momento no se hace nada, señor ingeniero. Por allí podríamos afincar esa lucha en las calles, señor ingeniero. Es mi criterio, no sé si usted concuerda conmigo, ingeniero. Licenciado, concuerdo en parte. Mi opinión es la siguiente. Al momento, el 86% de la población que somos víctimas de la crisis del Estado, ahora debe ser más del 90%, está descontenta. Exacto. Está indignada con la tragedia nacional que soportamos. Esta es una realidad. ¿Cómo usted puede impedir que la gente que se muere de hambre, que le han botado del trabajo, que le han recortado su sueldo, se quede callado? No hay cómo. Por eso es que importantes sectores de la población han empezado a salir a las calles a protestar contra la situación imperante, contra las medidas antipopulares del gobierno. Yo digo, esa protesta se justifica plenamente. Claro. ¿Cómo decir que no? Sí, ¿No se es justifica, pero teniendo ya otras directrices. Bueno, yo digo, ¿cómo les conviene? Seguramente va a seguir creciendo. La pregunta surge de manera natural y en esta parte a lo mejor coincidimos. ¿Cuáles son los resultados de esa protesta? Lamentablemente se estrella contra la insensibilidad y la represión policial y militar del Estado. El capital sigue vigente. Y la sorpresa de gasolina sigue vigente. Las otras medidas que se tomaron siguen vigentes. Y lo que es más de fondo, el Estado sigue vigente, siguen tocados el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, de control, todo sigue vigente. Por eso lo más importante, y en eso creo que coincidimos, mi estimado licenciado, que los ecuatorianos debemos tomar conciencia que hay que buscar una salida real a la crisis. Usted me dice, hay que presentar reclamos ante el gobierno. ¿Ante quién lo presentamos? Diga. Ante el presidente de la República, no hace caso. Ante la Asamblea Nacional, no se reúne. Ante el Tribunal Constitucional, responde a los intereses del Estado. ¿Ante quién? Ya el Chavo del Ocho ya murió. Ahora, ¿quién podrá salvarnos? No. Por eso, entonces, señor ingeniero, estamos... Aquí viene la parte de fondo, licenciado. Perfecto. Entonces tenemos que tomar conciencia que para salir de la crisis y esta tragedia nacional en que estamos hundidos por responsabilidad de quienes administran el Estado, de responsables y beneficiarios de la crisis, la salida es una salida política. No es simplemente una salida salarial, administrativa, no, es una salida política. Nos guste o no nos guste. Y esa salida política no es otra que el Estado debe ser gobernado por quienes han sido víctimas de la crisis, ya no por quienes son responsables de la crisis, sino por el pueblo ecuatoriano que es víctima de la crisis. No hay otra salida. Los demás serán medidas de reclamos, de protestas, de exigencia, que están bien. Pero se estrellan contra el Estado del correcto corrupto que está ahí vigente.
Y en esto quiero llamar la atención a los ciudadanos escuchas, de que todos ellos quieren que el Estado siga, nadie habla de cambiar la Constitución de Montecristo. Todos están, no, hay que gobernar con la Constitución de Montecristo. Gobernó Correa, gobierna Lenín Moreno, si es que vienen los demás también quieren gobernar con la misma, ¿no? Y hace todos ellos, nadie quiere tocar esa Constitución, que es la causa fundamental de todo el relajo que vive el país. Por eso yo digo, señores, es una salida política. Por eso yo digo, señor ingeniero, convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros, el pueblo, recogiendo las firmas, y nombrar nosotros representantes a esa asamblea, gente nuestra, gente del pueblo, que vaya y haga lo que yo decía hace un momento, que derogue la Constitución de Montecristo, que elabore una nueva Constitución para una nueva democracia, en donde contemplen los diferentes conceptos básicos de lo que debe ser un nuevo Estado de nueva democracia al servicio verdadero del pueblo. Una asamblea constituyente que meta presos a todos estos ladrones que se robaron 70.000 millones de dólares del pueblo y de la patria, que los meta presos. Eso se obliga a devolver la plata robada. Eso es lo que necesitamos. No hay otra, señores. Exactamente, señor ingeniero. Y por eso yo iba a concordar con una pregunta que usted ya la formuló, esa propuesta hace varios años atrás, de ir a una constituyente para determinar lo que sería desechar esta Constitución de Montecristi que no sirve para nada, y lo que hoy estamos proponiendo y que también usted coincide. Pero sería importante de conformar un gobierno o una concertación de transición y convocar a esta constituyente para enrumbar al Ecuador, señor ingeniero. Podría ser esa una medida, ojalá hubiera coincidencia en eso, ¿no? Pero eso significaría la salida del gobierno y que gobierna este gobierno de transición así constituido. Es que la situación amerita. Pues, primero, una gran fuerza, y segundo, la voluntad de los diferentes sectores, que por ahora no la veo. Si hubiera como licenciado, eso sería una buena posibilidad, una buena, ¿cómo diría? Se abriría una rendija para respirar. Exactamente. Pero personalmente no lo veo. Exactamente. No lo veo. Ingeniero, yo le agradezco su gentileza y estaremos analizando los otros aspectos, porque de aquí se nos vienen situaciones más graves, no solamente en lo económico, sino también en la parte de la gobernabilidad. Y no estamos observando algo muy importante que usted ya lo topó. ¿Qué pasa con la Corte Constitucional y qué pasa con el Poder Judicial que no están actuando y los organismos de control, señor ingeniero? Lamentablemente son parte del estado del correcto corrupto que me he referido. Mire usted, en el caso de Coca-Cola Sinclair, de Toachi Pilato, por lo que está preso Blas, solamente le acusaron de asociación ilícita. Ahí tenían que haberles acusado de los delitos más graves, de peculado, de robo. Se robaron ahí. Esa obra costaba apenas 220 millones y terminó costando 460. Ahí se robaron el 200% de la obra. Los robos de allá de la refinería de Esmeraldas, los robos de la refinería de Roma, y así toditos esos robos que dan como total 70.000 millones de dólares. ¿Qué han hecho? Muy poco, o nada. Ya está pidiendo el lazo que se rebajen la pena de la mitad para salir nuevamente de la plata robada. Y el principal jefe de toda esta banda de miserables delincuentes sigue libre, hablando de lo que le da la gana por todas partes, diciendo que es inocente, diciendo que es perseguido político. ¿Y qué hace la justicia? Nada. Ni siquiera dan la sentencia final en el caso de Tachpilato. Suspendieron. ¿Por qué suspendieron? ¿No podría seguir la justicia caminando? ¿No se reunieron ahí para dar ese fallo de la Corte? ¿Y por qué paralizaron el proceso? Preguntémonos. Y los delincuentes de los 10 años anteriores atrás,
A eso se suman los delincuentes de estos últimos 3 años. En el caso de Líos, este señor Granda, que ahora somos como gran gatito de la honestidad cuando estuvo con Correa y ahora con Elías, con todo lo que sabemos. Él ni siquiera le han acusado de nada. Y ahora esta señora Ocle, digo, ya va a salir, dice que no tiene ninguna responsabilidad, que no se cumplió el delito. Entonces, ¿en dónde estamos? El Contralor de la Nación, no hay que olvidar, señores, primero, este Contralor está ahí de manera ilegal. Pero no hay que olvidar que él fue vicecontralor de Hipólito, vicecontralor durante los 10 años de Hipólito, y que fue acusado de que estaba envuelto en la recepción de determinadas coimas para haber el visto bueno a determinados contratos de la época de Correa. Ahí está. Entonces, ¿en quién confiamos? ¿Dónde está? Ahora ya le pusieron desde el director de GIES a este Jorge Guate, otro sujeto de Baja Calaña, conocidos y amigos de Abdalá Bucaram y del grupo de Bucaram, después parte del grupo de Correa, ahora mimado de Lenín Moreno, a manejar nuestros fondos del IES, que está en quiebra. Es que esto es un desastre nacional, señores, démonos cuenta. Ellos no nos van a sacar de esta situación. Somos nosotros los únicos llamados. Y vuelvo a insistir, hay que formar un gran frente patriótico de salvación nacional, integrado por todos los ecuatorianos que somos víctimas de la crisis, sin rabo de paja, de gente honesta, preparada, capacitada, con ideas claras, con voluntad previa de trabajar en beneficio de todos. ¿Quiénes son ellos? Son los trabajadores del campo y la ciudad, los pequeños y medianos empresarios nacionales, los profesionales de la ingeniería y otras ramas productivas y de servicios, las universidades y escuelas politécnicas, los transportistas, militares y policías, artesanos, moradores de barrios, maestros, estudiantes, y por qué no también ciertos partidos y movimientos políticos democráticos, patriotas, honestos, nacionales que puedan existir a nivel nacional, provincial o cantonal, que estén de acuerdo en una propuesta de estas. En fin, es el Ecuador profundo, víctima de la tragedia nacional a que tiene que ver en este gran frente. Y ahí toman las medidas correspondientes, o convocar la Asamblea Constituyente, o propiciar un gobierno de transición, o ir a las elecciones con una propuesta democrática valedera, etcétera, etcétera. Ese es el camino. A esa gran gesta histórica invito a todos los ecuatorianos. Yo soy una parte de ellos, yo soy una parte de este sector. Yo no busco nada para mí, licenciado, por si acaso. No quiero ser candidato a nada. Quiero dar mi aporte desde el puesto que me toque hacerlo. Quienes están de acuerdo con esto, que se organicen en cada sitio donde viven, donde trabajan, sin pedir permiso a nadie. Las palabras mágicas son unirse y organizarse en ese gran frente patriótico de salvación nacional. Y comuniquémonos entre nosotros. Mi teléfono es el 098-737-5997. Repito, 098-737-5997. O en las redes sociales, comuniquémonos. Claro. Y vamos a convocar apenas podamos una gran reunión nacional para ponernos de acuerdo y decirle al Ecuador en general, señores, por aquí es el camino, aquí está. Esta es la gente que debe gobernarnos. Vamos por acá. Dejemos a un lado a los responsables y beneficiarios de la crisis y que el Ecuador profundo tome en sus manos los destinos de la vida y del pueblo y del progreso nacional. Ingeniero, yo le agradezco su gentileza y seguiremos analizando estos temas. Gracias su bondad por permitir escuchar estos criterios que ilustran a la ciudadanía a través de este aspecto de gobernabilidad, señor ingeniero. Gracias su gentileza. Muchas gracias a usted, licenciado, me tiene siempre a la orden, y un abrazo fraterno y caluroso a todos los ecuatorianos. Sigamos todavía en este recogimiento hasta que tengamos la seguridad de que nuestra vida no está en peligro. Y aportemos en la medida que podamos a salir adelante de la crisis y de la tragedia nacional que estamos soportando. Muchas gracias y adelante. Gracias. Ha sido el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, exdiputado nacional.
haciendo una análisis de lo que se constituyó el mensaje a la nación del señor presidente Lenín Moreno Garcés. 3 años de gobierno. Al inicio de su mandato manifestaba combatir la corrupción. Vamos 3 años que al momento no ha combatido la corrupción. Y lo que dice el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, es momento de llegar a una concertación política para posiblemente formar un gobierno de transición que vaya primeramente a convocar a cambiar una constitución, dar de baja esta constitución del 2008 que no sirve para nada y solamente ha servido para generar impunidad y corrupción en el Estado ecuatoriano. Es momento de formar una coalición y concertación de un gobierno de transición para ir solucionando ciertos aspectos que están mal en el actual Estado ecuatoriano. La pandemia del coronavirus se queda muy pequeña ante la pandemia de la corrupción y la traición a la patria durante estos 13 años de quienes nos han gobernado. Rafael Correa Delgado y la continuación de Rafael Correa Delgado en el gobierno del actual presidente Lenín Moreno. ¿Y por qué lo digo? Porque el 99.9% de funcionarios son del gobierno de Rafael Correa de Alianza País que están inquistados en el actual régimen. Todos. No hay ninguno que pueda decir de que no ha sido parte del gobierno del entonces presidente Rafael Correa Delgado. Y los actos de corrupción siguen a la orden del día. Por eso dice el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, es momento de llegar a una concertación y convocar a una constituyente para dar de baja a la actual constitución. Seguimos informando a través de su noticiero Prensa Radial. Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial.